Hola a todos, el tema de hoy es la regresión logística, pero en el caso cuando es una sola variable y esta variable independiente es de corte categórico. Es muy similar al anterior, al video anterior, pero bueno, tiene ciertos detalles que creo que vale la pena aclarar. Entonces voy a pasar directamente al formato de RStudio y voy a comentarles un poco sobre la tabla de datos que vamos a trabajar. Esta tabla de datos es de los sobrevivientes del hundimiento del Titanic. Entonces es una tabla de datos que, como tú puedes ver aquí, tiene la variable dependiente que es si sobrevivió o no. 0 es que no sobrevivió, 1 es que sí sobrevivió. Luego esta variable de P-class se refiere a la clase en la que viajaba el pasajero, primera clase, segunda clase, en fin, tercera clase y así. Nosotros lo que vamos a utilizar ahora es la variable de sexo, femenino o masculino, para saber si si el hecho de ser hombre o mujer, influyó en la supervivencia del Titanic. Entonces vamos a trabajar esta variable que, como tú ves, es de corte categórico, y la variable respuesta, que evidentemente tiene que ser de corte binario, ¿no? Entonces voy a pasar aquí y yo ya he leído la tabla de datos como te lo he mostrado en videos anteriores. Si tienes duda puedes ir a cómo leer una tabla de datos de Excel desde R. Y bueno, le pedí que omitiera para fines prácticos, esto no siempre es lo mejor, pero para fines prácticos que omitiera todos aquellos valores que fueran no disponibles. Entonces ya tengo una tabla de datos que tiene todos los valores puestos y como tú puedes ver aquí en Head, pues ya están, ¿no? Las variables que te acabo de mencionar. Acuérdate que siempre lo primero que se hace es tener un estudio exploratorio, y entonces en este caso lo que pedí que hiciera es una tabla de frecuencias cruzadas donde con la instrucción table, y quiero que la guarde en el objeto tc, tabla cruzada, y de quién, de la variable sexo y de la variable supervivencia. Pero esta variable, pues como está dada en valores de 0 y 1, pues hay que indicarle que la tome en su versión factor, donde 0 es una categoría y 1 es otra categoría, para que pueda hacer el análisis. Entonces aquí, bueno, ya guardo la tabla de frecuencias cruzada, que si tú la quieres ver es esta, ¿no? Cuántas mujeres sobrevivieron y cuántas mujeres no sobrevivieron. Entonces 233 mujeres sobrevivieron y 109 hombres, mientras que 81 mujeres no sobrevivieron y 464 hombres sí sobrevivieron. Después le pedí que hiciera una gráfica de mosaicos con la instrucción de mosaic plot, para que pudieras ver de quién, de la tabla cruzada, para que pudiéramos visualizar aquí en cuestión de proporciones cómo es que funciona. Y aquí claramente, digamos que los que no sobrevivieron están en este color, que lo escogí bastante vistoso, este color rojo, y los que sí sobrevivieron están en este color morado. Como tú puedes ver, la extensión de los hombres que no sobrevivieron es muchísimo mayor a la extensión de las mujeres que no sobrevivieron. Entonces, bueno, esto ya es un indicativo de que hay una distribución escalonada y entonces, por lo tanto, probablemente exista una relación. El modelo en este caso, como en el caso anterior, lo guardamos en un objeto que le voy a llamar M1, y con la instrucción YLM de General Linear Model voy a darle que la variable dependiente sea la variable supervivencia y luego una vírgula, que es lo que me indica que va a depender de quién, pues de la variable sexo. Esta es tal cual está aquí, ¿no? Está codificada con una S mayúscula, pues así tal cual está, la tengo que respetar. Que lo traiga de la data TDP, que es la tabla que yo llamé así, TDP, y de la familia, acuérdate que es binomial porque es la variable dependiente de dos posibles valores. Entonces, una vez que se corre el modelo, se le da el resumen, el sumario, y aquí lo que aparece es lo que te decía, ¿no? Tienes que fijarte un poco en la deviance, que tenga una mediana cercana a 0
y que los valores de máximos y mínimos sean más o menos simétricos, ¿no? En este caso, pues más o menos lo son. Y aquí en los coeficientes nos podemos dar cuenta que ambas variables, ambos coeficientes, tanto el intercepto como la variable sexo, en su descripción de hombre, son importantes para describir o para pronosticar la supervivencia, ¿no? Entonces, ambas variables resultan importantes. Este Z es lo que se conocen como estimadores de Wald, ¿no? Es el equivalente a los estimadores de Wald. Y entonces, bueno, tienes que fijarte aquí en primer momento si estas variables son significativas y resulta que sí lo son. A diferencia de la logística con la variable numérica, pues aquí ya te indica el valor, ¿no?, del hecho de ser hombre. Te lo tiene que especificar porque en las variables categóricas, cada categoría menos 1, porque la categoría que no aparece es la que vale 0 y la categoría que sí aparece pues es la que valdrá 1. Si fueran más categorías, por ejemplo, en el caso de, no sé, la categoría de la clase en la que viajan los pasajeros, primera clase, segunda clase, tercera clase. En este caso te aparecería primera y segunda clase o segunda y tercera, lo que sea, pero una de las categorías no te aparecería porque esa categoría equivaldría a un 0, ¿no? Entonces es la categoría base, por así llamarlo. En este caso, la categoría base o la categoría que vale 0 es la de ser mujer y la categoría 1 es la de ser hombre, ¿sale? Entonces, aquí lo que podemos ver es que ambos, tanto el intercepto como beta 1, son importantes para el modelo. Entonces ya vamos por buen camino en el modelo de regresión logística. Si aquí no te hubieran salido estos asteriscos o si tú hubieras visto aquí que el p-valor es superior a 0.05, considerando un 95% de confianza, ya no tendría caso continuar, ¿no? Pero en este caso vale la pena continuar dado que este p-valor es significativo para el modelo. Ahora, la interpretación en este contexto es la interpretación del logaritmo de odds, lo cual es complicado un poco como de expresar. Así que lo que se utiliza como una manera de interpretar el cambio que existe por el hecho de ser hombre o ser mujer en la supervivencia se conoce como odds ratio o OR, o le llaman también razón odds. Y entonces esta se calcula con lo contrario al logaritmo natural, que en este caso es el exponencial o la e de Euler, y entonces se calcula en R con la función exp y luego entre paréntesis de quién, del modelo 1 y de los coeficientes específicamente del modelo 1. Cuando tú haces esta conversión, lo que tienes aquí ya no son los logaritmos natural del odds, ahora lo que tienes es un odds ratio. Hay muchos videos alrededor de la idea de los odds ratio, pero lo que se lee aquí, por ejemplo, es importante que te fijes, si el odds ratio es mayor que 1, quiere decir que la asociación es positiva entre la variable independiente y la variable dependiente. Si el odds ratio, es decir, este valor te da igual a 1, quiere decir que no hay diferencias. Si el odds ratio te da menor que 1, quiere decir que hay una asociación negativa entre la variable independiente y la variable dependiente. En este caso, el hecho de que el odds ratio sea menor que 1 significa que el hecho de ser hombre disminuye las posibilidades de supervivencia. Acuérdate que en este sentido la variable dependiente siempre es la probabilidad de éxito. Y en este caso la probabilidad de éxito es la supervivencia porque es la que vale 1, ¿sale? Entonces, el hecho de ser hombre, al ser este odds ratio menor que 1, lo que está indicando es que disminuye la probabilidad de éxito, que en este caso es la supervivencia. No solo te dice que si es una variable que digamos que tenga una relación directa o indirecta, sino además te va a decir específicamente
cuántas mujeres o cuántos hombres. En este caso lo que se hace es multiplicar este valor por 100 y este valor por 100 nos da 8.1. Entonces vamos a cerrarlo en 8 y lo que significa es que 8 hombres por cada 100 mujeres son los que sobrevivieron en el hundimiento del Titanic. Entonces este valor del odds ratio se multiplica por 1 y entonces la categoría que esté aquí te va a indicar cuántos de esta categoría sobrevivieron entre 100 de la otra categoría. Entonces estas son las cosas que les decía que son importantes porque se leen distinto. Entonces ahora vamos a calcular el pseudo R de McFadden. ¿Se acuerdan que les he dicho que este R cuadrado pues hay varios, no hay un consenso de cuál es el mejor, es simplemente una noción de un aproximado de cuánto valdría este R cuadrado o este equivalente? Y aquí nos dice que es una relación de 0.22. Bueno, pues ahí más o menos en una escala del 0 al 1 ya más o menos estamos dándonos cuenta de que hay una relación que es importante. Lo que procede ahora es lo que hacías en la regresión con la variable cuantitativa, predecir, ¿no?, los valores de cada individuo, los valores de supervivencia debidos al hecho de ser hombre o mujer. Y entonces con la instrucción predict y entre paréntesis del modelo 1 o al que llamaste modelo 1 y en type le tienes que dar respuesta, y cuando tú mandas a llamar los predichos te das cuenta que aquí solo hay dos valores, ¿no? Solo hay dos valores de predicción, que es o es 0.19 o es 0.74. ¿Por qué? Porque viene de una relación con una variable categórica. A diferencia en el video anterior donde la variable independiente era numérica, los valores de predicción tenían mayor variedad. Entonces en este caso no tiene sentido hacer una curva ROC porque pues en realidad solo tienes un punto de corte. O es menor que 0.71 o es mayor que 0.7, ¿no? Digo, perdón, que 0.74 o no. Entonces, pues el valor de clasificación al 0.5 vale perfectamente porque es lo que hace el punto de corte. En este sentido, pues este pasajero sería declarado como que hubiera sobrevivido, este otro pasajero, según el modelo, hubiera sido declarado como que no hubiera sobrevivido. Entonces, bajo ese esquema, pues tú haces esta clasificación con la instrucción if else y los predichos son mayores que 0.5, le vas a colocar un 1, en otro caso le vas a colocar un 0. Y vamos a sacar la matriz de confusión y esta medida de exactitud o de precisión, de accuracy, entre la clasificación que está haciendo el modelo y la clasificación real, lo que ocurrió en la realidad, para ver qué tanto se parece o no este modelo a la realidad. Y bueno, esta clasificación es aproximadamente el 78.5% de las veces. Es decir, que el 78.5% de las veces con la variable de sexo tú vas a poder pronosticar la supervivencia o no, ¿no? Y bueno, pues quiere decir también que el 22, ¿no?, 22.5 de las veces te vas a equivocar, 21.5 de las veces te vas a equivocar. Vamos a ver cómo está la matriz de confusión en cuanto a los errores de tipo 1 y de tipo 2, ¿no? Estos de aquí son las veces que el modelo atinó a clasificar correctamente de acuerdo a la realidad. Este es el valor de la realidad, el valor observado, y este es el valor predicho por el modelo. Entonces 464 veces el modelo predijo que no iba a sobrevivir y efectivamente no sobrevivió. 233 veces el modelo declaró como superviviente cuando en realidad era un superviviente. Y hubo un error, 81% de las veces, 81 veces el modelo predijo que iba a sobrevivir y en la realidad no sobrevivió. Mientras que 109 veces el modelo predijo que no iba a sobrevivir y sí sobrevivió. Entonces aquí vienen los errores de los verdaderos positivos y los falsos positivos.
Vamos a hacer ahora una gráfica para tener una noción de, en este sentido, la matriz de confusión, qué tanto vale o no vale, porque esto, te digo de nuevo, depende de el tema de investigación que estés tratando. Entonces, pues sabes que tienes el 78% de exactitud o de precisión del modelo y que sabes cuántas veces te equivocaste declarando un falso positivo y cuántas veces te equivocaste declarando un falso negativo, ¿no? Entonces, bueno, es importante que lo sepas y sobre todo estos errores es muy importante marcarlos y diferenciarlos. Entonces, vamos a hacer esta visualización. Primero voy a crear una variable que se llama int de individuo y voy a pedirle que haga una secuencia del 1 hasta el 887, que es el número de pasajeros con el que trabajé, ¿no? Este tiene 887 individuos, entonces del 1 hasta el individuo 887, y esto lo único que hace es una variable que va del 1 hasta el 887. Esto es para identificar a cada individuo a lo largo del eje de las X. Y vamos a hacer, acuérdate que tienes que bajar la librería ggplot2, que no le indiqué aquí, pero recuérdalo por favor siempre, ggplot2, si no la tienes hay que descargarla. Y vas a darle la instrucción ggplot y entre paréntesis de la tabla de datos que estamos trabajando tdp, y en la estética le vas a dar que en el eje de las X te ponga los individuos, estos que acabas de declarar, y en el eje de las Y te ponga la clase, que es esta que calculaste con el valor de corte en el punto 5. Después vas a decirle que te haga una gráfica de puntos, que el color te lo dé de acuerdo a la variable survived, que es la variable original, la variable observada. Entonces lo que vamos a calcular, vamos a ver es qué tanta diferencia hay entre los predichos por el modelo y la realidad a partir de los valores observados. Y luego ya te decía yo que estos alpha, shape y stroke pues es para que te ponga cruces, puntos, que los haga más gordos o más delgadas las líneas, en fin, ¿no? Eso ya son cuestiones de estética. Y luego en la escala de color le vamos a poner que le ponga este color, que es el mismo que hemos puesto aquí, el color rojito a los no sobrevivientes y el color moradito a los que sí sobrevivieron. Y luego pues en el eje de las X que no le ponga nada, en el eje de las Y que le ponga supervivencia, el tema blanco y negro y que no le ponga ninguna leyenda, ¿sale? Entonces en esto de legend position pues es eso, none, porque es ninguna leyenda. Y entonces cuando tú corres la gráfica puedes ver aquí que voy a darle que se haga un poco más grande. Entonces aquí ya estamos viendo la gráfica. Como tú ves, los que están iluminados en color morado son los que en la matriz de observaciones o los casos reales fueron etiquetados como sobrevivientes. Y los que están aquí etiquetados en rojo son aquellos que en la matriz original fueron etiquetados como no sobrevivientes. Entonces, como ves, aquí aparecen algunos errores. Sí que es verdad que en este lado predominan los color morado, por lo que el modelo, bueno, de alguna forma sí está haciendo una predicción más o menos adecuada. Y acá abajo sí que predomina el color rojo, aunque también hay algunos casos que se observa por ahí detrás, si pones atención, que debieron haber sido rojos y son morados. Entonces esos son los casos en los que la predicción se equivoca. Así que aunque la variable sexo es una matriz que puede ayudar a predecir la supervivencia o no en el Titanic, es una variable que podría estar acompañada con otros factores o otras variables y daría una predicción mucho más adecuada. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.